En muchos casos, cuando estamos estudiando una función, nos dan solamente la expresión analítica de la función. Cuando eso sucede, en realidad la función no está bien definida, porque recuerden que para hablar de una función necesitamos conocer el dominio, el codominio y la relación y saber cómo se establece la correspondencia. La expresión analítica explica cómo se establece la correspondencia, pero por sí sola no nos dice cuál es el dominio y cuál es el codominio. ¿Qué vamos a hacer en ese caso, en esa situación? Vamos a hacer un acuerdo, que es el que yo anoté por acá. Cuando de una función conocemos su expresión analítica y no se indican el dominio y el codominio en forma expresa, vamos a hacer el siguiente acuerdo. Acordamos que el codominio es R, siempre, en todo caso. Y el dominio es el conjunto de reales a los que la expresión analítica que me dan realmente asigna una imagen. Por ejemplo, supongamos que me dice, vamos a hablar de una función que se llama f y que su expresión analítica es esta, x más 1 dividido x menos 3. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de acordar? Que si me dan una función de este modo, sin decirme cuál es el dominio y cuál es el codominio, nosotros vamos a admitir que el codominio de la función es R. Y el dominio es el conjunto de reales a los que la expresión efectivamente asigna imagen. ¿Por qué esta expresión podría no asignar imagen? Porque hay una división y nosotros sabemos que no es posible dividir entre 0. Entonces tenemos que poner el foco ahí, en el caso de qué cálculos tenemos que hacer y si hay imposibilidades o no. En este caso sí hay imposibilidad de dividir entre 0. Entonces lo que yo me voy a preguntar es, x menos 3 ¿puede ser 0 para algún número real? O sea, ¿esto me puede pasar? Y la respuesta es sí, me puede pasar cuando x es 3, x menos 3 es 0, y cuando x menos 3 es 0, yo no voy a poder hacer la división. Por lo tanto, esta expresión asigna imágenes a todos los reales, excepto al 3. Asigna imagen a todos los reales, los números reales, dejando fuera, exceptuando a 3. Esta es la condición que cumplen los elementos del dominio. ¿Por qué? Porque el dominio entonces es el conjunto de reales a los que la expresión asigna imagen. ¿Cómo escribo el conjunto de los números reales que tiene esta condición? Y bueno, simplemente voy a anotar el conjunto de los números reales a los que quitamos un único número real, que es el 3. Para escribir un conjunto formado únicamente por un elemento o por una cantidad finita de elementos, usamos los corchetes y lo escribimos de este modo.